Conocí a Julia cuando tenía 6 meses de edad. Tenía diferentes moretones en distintas etapas. Nunca había visto a un paciente tan joven con esos síntomas. En el pasado, los análisis de sangre que le habían realizado a Julia estaban dentro de los límites normales, incluido el recuento de plaquetas, que era normal. Con el tiempo, otro estudio demostró el funcionamiento de las plaquetas y allí había algo anormal, por lo que finalmente teníamos algo a lo cual apuntar como causa del problema. Con esta información podíamos tener una orientación, pero para confirmar el diagnóstico necesitaba otro análisis de sangre. La espera de los resultados pareció eterna. Todo lo que queríamos era un alivio. El resultado tardó 10 días en estar listo. Cuando lo recibimos, pudimos confirmar que Julia tenía la trombastenia de Glanzmann. La trombastenia de Glanzmann es un extraño desorden genético. En un individuo sano, las proteínas en la superficie de las plaquetas permiten que éstas se unan y coagulen la sangre. Pero en pacientes como Julia, estas proteínas no están o funcionan mal. Como resultado, las plaquetas se resbalan entre sí y no pueden formar un coágulo sólido. Si una persona se corta y comienza a sangrar, las plaquetas van hacia el tejido lastimado y se pegan a él. Pero eso, en el caso de la trombastenia de Glanzmann, es un gran problema. Las plaquetas no se adhieren y no se puede formar un coágulo, por lo que la persona sigue sangrando y tiene moretones exagerados. Helen y yo estábamos eufóricos por tener, finalmente, un diagnóstico para Julia. Fue un alivio saber que todos los síntomas que tenía Julia tenían una explicación lógica. En retrospectiva, al revisar el caso, todos los síntomas de Julia coincidían con los de la trombastenia de Glanzmann. Durante el parto, suele haber traumatismos importantes. Y un bebé perfectamente sano puede tener moretones. Pero en su situación, los moretones eran exagerados y sugerían que había un problema subyacente en la sangre. Los golpes y movimientos normales de todos los días fueron demasiado para las plaquetas de Julia. Solemos dar por sentada la forma en la que va a reaccionar nuestro cuerpo ante cualquier herida. Incluso cuando estamos caminando podemos estirar un tejido y cortar un vaso sanguíneo. Lo que sucede es que cuando hay un poco de sangre de un tejido que se rompe, se forma en la zona una decoloración que es un moretón. Pero los pacientes como Julia no solo son susceptibles a tener moretones exagerados, sino que también tienden a sangrar copiosamente, incluso con pequeños cortes. Nos dijo que era posible que hubiera sangrado tanto solo por un pequeño corte en el rostro con la uña. Lo que sucedió fue que Julia se arañó el rostro y debido a que las plaquetas no funcionaban correctamente, siguió sangrando durante toda la noche. Por más terrible que fue el episodio, no representó una verdadera amenaza para la salud de Julia. Lamentablemente, en una situación en la cual tenemos una anomalía como la de Glanzmann, el mayor riesgo es una hemorragia interna. Son las hemorragias nasales o gastrointestinales las que no podemos tratar directamente y las que ponen en riesgo su vida porque no podemos detenerlas. Obtener el diagnóstico nos asustó mucho, pero también es bueno saber contra qué se está luchando. Queríamos saber cuán grave era para Julia. Lamentablemente, no existe una cura ni una medicación que corrija esta anomalía. Intentamos utilizar distintos enfoques preventivos para minimizar la posibilidad de que la criatura tuviera hemorragias. Lo único que podemos hacer es mantenerla en un ambiente seguro y asegurarnos de que nunca participe en deportes que impliquen un contacto. Además de limitar sus actividades físicas, cuando Julia alcance la pubertad, necesitará una medicación que le controle los ciclos menstruales.
La enfermedad de Glanzmann puede ponerla en un serio riesgo porque puede provocarle una hemorragia menstrual que la lleve a la muerte. Solo el comienzo de un ciclo menstrual puede provocarle una hemorragia tal que la deje en una situación de difícil recuperación. Hay una medicación hormonal que puede ser utilizada para controlar las hemorragias. Sería el equivalente a tomar entre 4 y 8 píldoras anticonceptivas por día durante el resto de su vida. Mientras pueden controlar los riesgos asociados con el ciclo menstrual, los Smith deben enfrentar una verdad devastadora. Durante un embarazo, la hemorragia que existe después del parto puede amenazar su vida. Por eso es recomendable que Julia no tenga hijos. En ese momento quedamos devastados. Pero el Dr. Lightsey fue muy optimista y nos aseguró que ella podría vivir una vida larga y sana, aunque debíamos ser muy cuidadosos. Mientras se preparan para el desafío que tienen por delante, Helen y Alan no pueden evitar preguntarse por qué tantos médicos no pudieron identificar esa peligrosa enfermedad. Hay menos de 1000 casos en el mundo. Es una condición poco común y muchos médicos jamás vieron este diagnóstico. Hoy Julia tiene 11 años y a pesar de que sigue marcándose fácilmente, vive una vida plena y milagrosamente activa. A pesar de tener la enfermedad de Glanzmann, no dejo que eso me desilusione. Me encanta andar en monopatín, aunque siempre tengo que usar casco. Hacemos un gran esfuerzo por permitirle a Julia experimentar todas aquellas cosas que desea debido a su edad, pero también la mantenemos informada sobre todo lo que implica su enfermedad. Ella puede tener una vida feliz. Nunca será normal, pero puede acercarse mucho. Cuando crezca, quiero ser madre. Sé que no puedo tener un bebé, pero me gustaría adoptar uno para que ese niño tenga una familia. Julia es la persona más fuerte que conozco. No hay muchas personas que hayan pasado por todo lo que ella pasó y hayan salido tan bien como ella. Es una luchadora. Mientras los padres de la pequeña Julia Smith se dieron cuenta de que algo estaba mal desde el día en el que nació, David Skinner tuvo que esperar más de 40 años para que aparecieran los síntomas de su enfermedad. En el otoño de 2006, David Skinner, de 42 años, y su esposa Janice estaban celebrando su 13º aniversario de casados, más enamorados que nunca. Su casa estaba llena de alegría y risas, a pesar del hecho de que sus dos hijos tienen distintos problemas médicos. En ese momento, Justin tenía 11 años y Sarah 7. Ambos nacieron con un defecto congénito. Justin nació con espina bífida. Mi columna se desarrolló fuera de mi cuerpo. Debido a mi condición debo caminar con muletas y para distancias largas uso la silla de ruedas. Sarah nació en 1999 con un defecto cardíaco congénito. Debo tomar medicina todos los días, por la mañana y por la noche. Desde el día en que nació Justin, lidiamos con asuntos médicos de los niños, así que la vida era agotadora. Pero Dave y yo siempre trabajamos en equipo. Estábamos viviendo en Dayton, Ohio. Yo era analista de información y Janice era una representante de atención al cliente en una compañía de seguros. Manejábamos nuestras agendas lo mejor posible y pensábamos que así iba a ser siempre nuestra vida. Hacer coordinar los ocupados horarios se hizo fácil para Janice y David. Incluso tenían tiempo para mantenerse en forma. Sabían que sus hijos dependían de ellos, así que mantenerse sanos era una prioridad. Más allá de tomar medicación para el colesterol, yo era perfectamente sano. Estaba físicamente activo y podía hacer todo lo que quisiera. Ese noviembre, David está tan activo como siempre. Estábamos afuera levantando ramas y haciendo distintos trabajos en el jardín para prepararnos para el invierno. Yo me agaché muchas veces, pero ni siquiera me daba cuenta. Al día siguiente, cuando me levanté, sentí que las piernas no formaban parte de mi cuerpo. No me dolía nada, pero no podía pararme derecho. Las rodillas se me doblaban en un ángulo de 90 grados. Entré en pánico, así que llamé a Janice para que me ayudara. Ni siquiera podía caminar por el vestíbulo. Estaba muy débil y no entendía qué estaba sucediendo.
Alarmada, Janice lleva a David a la sala de emergencias más cercana. Vino el médico y me pidió que me levantara. Pero caí de rodillas. En ese momento no podía pararme ni caminar. Parecía que la condición estuviera progresando. El médico mencionó que podía ser el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que ataca a los nervios y provoca una debilidad muscular que en casos graves puede provocar una parálisis completa. Me hicieron un análisis de sangre para ver si era el caso. 3 horas después, recibimos los resultados y no era Guillain-Barré. El médico me dijo, no sabemos qué sucede contigo, pero vamos a dejarte internado para hacer más estudios. Cuando me desperté a la mañana siguiente, necesitaba ir al baño que estaba a unos 5 metros. Sentí que podía caminar bastante bien. Me sentía algo débil, pero no extremadamente débil. Podía caminar. Creí que me estaba mejorando o que lo que sea que haya tenido se había resuelto solo. Pensé que ese día el médico iba a venir e iba a poder decirme que sea lo que fuere que hubiera tenido, había desaparecido y me podía ir a casa. Cuando salí del baño comencé a debilitarme cada vez más y a medida que caminaba hacia la cama, caí de rodillas porque no pude caminar más. Sentí lo mismo que había sentido el día que llegué a la sala de emergencias y el médico me pidió que me levantara. Fue algo inesperado porque 2 minutos antes estaba caminando tan bien que sentía que podía irme del hospital. Sentí una ola de debilidad que me tomaba las caderas y que me impedía caminar. Todos los días venían los médicos y pedían más exámenes. Me hicieron una tomografía computada, una resonancia magnética, un electromiograma y todos los resultados fueron negativos. Los médicos estaban perplejos. Yo estaba ahí acostado y pensaba, ¿volveré a caminar? ¿Qué clase de padre y esposo seré? Sentí que decepcionaba a mi familia. Al 5.º día en el hospital, David se despierta y descubre que su condición había dado un giro repentino y positivo. Pude pararme y caminar unos 22 metros con un andador. Me preguntaba, ¿por qué hoy puedo caminar si ayer no podía hacerlo? Los doctores seguían sin saber qué me ocurría, así que decidieron enviarme a hacer rehabilitación para mejorarme. Yo creí que debía esforzarme porque ellos me dijeron que si lo hacía iba a fortalecerme. Pero en la rehabilitación, la misteriosa enfermedad de David vuelve a dar un giro desconcertante. El primer día pude quedarme parado durante 20 minutos y al tercer día solo pude quedarme 30 segundos. No podía entender por qué estaba perdiendo fuerzas y estaba trabajando tan duro. No tenía lógica. Comenzaba a debilitarse y volvía al punto de inicio. Perplejo por lo que sucedía, el neurólogo comienza a investigar las causas potenciales y llega a la conclusión de que la respuesta es muy simple. Las recaídas de David son un efecto colateral de su medicación para el colesterol. Le dije que tomaba esa medicación desde hacía 1 año y medio, y él me dijo que el cuerpo podría haberla usado de manera inapropiada durante un periodo de tiempo, lo que me provocó una debilidad. El médico me quitó la medicación para el colesterol. Me dio el alta del hospital y me envió a casa con un andador. Pensamos que una vez que la medicación terminara de salir de su cuerpo, todo iba a volver a la normalidad. Él iba a volver a caminar.